El rico empresario Carlos Mendoza había perdido a su hijo Miguel hace 15 años. Pensaba que había sufrido un ataque al corazón. Hasta que Max, un border collie, lo llevó por las calles hasta un joven sin hogar. Cuando el chico miró a Carlos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», dijo. Miguel no había muerto, había sido secuestrado. Y Max de alguna manera había logrado reunir al padre con su hijo después de 15 años. Pero el perro estaba siguiendo las pistas de una conspiración aún mayor. ¿Cuántos niños más en Barcelona habían sido registrados como muertos? Dr. Patricia Ruiz había llegado a Barcelona siguiendo las pistas del caso de Titán y Luna. La red de tráfico que habían descubierto se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado inicialmente, y cada nueva ciudad revelaba capas adicionales de corrupción y dolor familiar. Este caso es diferente, le explicó el inspector jefe Ramón Castellanos mientras caminaban por las calles del barrio gótico. Max no fue entrenado como Titán o programado como Rocky. Parece haber desarrollado sus habilidades naturalmente, casi como si fuera una evolución espontánea. Max era un border collie de 6 años que había aparecido en Barcelona 3 años atrás. Nadie sabía de dónde venía, pero había sido adoptado por la familia García después de que apareció en su puerta durante una tormenta. Lo que hacía especial a Max era su capacidad aparentemente sobrenatural para reconocer conexiones familiares que incluso las personas involucradas desconocían. En los últimos 2 años, Max ha reunido a 12 familias, continuó Castellanos. Padres con hijos que creían muertos, hermanos separados al nacer, abuelos con nietos que nunca supieron que existían. Es como si pudiera ver lazos genéticos invisibles. Patricia observó a Max, quien estaba sentado pacientemente al lado de Carlos Mendoza y Miguel, vigilando su reunión como un guardián protector. ¿Han verificado todas estas reuniones? ¿Son realmente parientes biológicos? Cada una confirmada con pruebas de ADN, aseguró Castellanos. Max tiene una tasa de precisión del 100%. Nunca se ha equivocado. Carlos Mendoza había sido uno de los empresarios más exitosos de Barcelona, con una fortuna construida en bienes raíces y desarrollo urbano. Su vida había sido perfecta hasta aquella noche de marzo hace 15 años cuando Miguel, entonces de 8 años, supuestamente murió de un ataque cardíaco congénito mientras dormía. Nunca dudé del diagnóstico, explicó Carlos con voz quebrada mientras abrazaba a Miguel, quien ahora tenía 23 años. Los médicos dijeron que tenía una condición cardíaca no detectada. Cremamos el cuerpo inmediatamente, como recomendaron. Miguel, demacrado por años de vida en las calles pero claramente el mismo niño que había desaparecido, luchaba por encontrar las palabras. Recuerdo que unos hombres vinieron a nuestra casa. Dijeron que eran médicos. Me pusieron una inyección y después, desperté en un lugar extraño. Nunca pude regresar a casa. La historia que Miguel contó era desgarradora. Había sido vendido a una red de tráfico infantil que lo había trasladado por Europa durante años. Había escapado múltiples veces, pero siempre había sido recapturado hasta que finalmente, a los 18 años, logró huir definitivamente. Sin documentos de identidad y traumatizado, había vivido en las calles de Barcelona durante 5 años, sin saber cómo encontrar a su familia. Intenté buscar información sobre Carlos Mendoza, explicó Miguel, pero los registros oficiales decían que tu hijo había muerto. Pensé que tal vez me había confundido, que tal vez tenía problemas de memoria por todo lo que había pasado. Max se acercó a Miguel y puso su cabeza en el regazo del joven, como si entendiera el dolor en su voz. Era este gesto lo que había llamado la atención de Carlos 3 días atrás, cuando Max lo había llevado directamente hasta Miguel en una esquina donde mendigaba. En la comisaría, Inspector Castellanos mostró a Patricia el archivo completo de las reuniones familiares facilitadas por Max. Lo que había comenzado como casos aislados ahora revelaba un patrón inquietante. Mire las fechas, señaló Castellanos. Todos estos niños murieron en un periodo de 5 años, entre 2008 y 2013. Todos eran de familias adineradas. Y todos supuestamente murieron de condiciones médicas repentinas que no requerían autopsias. Patricia estudió los archivos cuidadosamente. Y Max los ha encontrado a todos vivos. A todos los que hemos podido localizar, confirmó Castellanos. Pero creemos que hay más. Max parece estar siguiendo un patrón específico, visitando ciertos barrios, reaccionando a ciertas personas. Es como si tuviera una lista mental de personas que necesita encontrar.
Lo más perturbador era la sofisticación de la operación. Los certificados de defunción habían sido falsificados por médicos respetables, los servicios funerarios habían sido realizados por funerarias legítimas, y los registros oficiales habían sido alterados a través del sistema judicial. Esto requiere corrupción a nivel institucional, observó Patricia. No es solo una red criminal, es una conspiración que involucra profesionales médicos, funerarias, registros civiles, y probablemente más. Max, quien había estado acostado cerca del escritorio, de repente se levantó y se acercó al mapa de Barcelona que colgaba en la pared. Se sentó frente a él y emitió un ladrido suave, como si estuviera señalando algo específico. ¿Qué está viendo?, preguntó Patricia. Castellanos se acercó al mapa. Está señalando el distrito de Sarria-Sant Gervasi. Es donde viven la mayoría de las familias más adineradas de la ciudad. Max ladró nuevamente y se dirigió hacia la puerta, claramente queriendo que lo siguieran. Durante los siguientes días, Patricia acompañó a Max en lo que solo podía describirse como patrullas sistemáticas por los barrios más exclusivos de Barcelona. El perro tenía una ruta específica que seguía, deteniéndose en ciertas casas, olfateando alrededor de otras, y ocasionalmente sentándose frente a una propiedad particular con una intensidad que no podía ser ignorada. Es como si tuviera un mapa mental de toda la operación, observó Patricia mientras Max se detenía frente a una mansión particular en la calle Muntaner. ¿Saben quién vive aquí? Castellanos consultó sus notas. La familia Valterra. Perdieron a su hija Sofía hace 10 años. Leucemia, según los registros. Tenía 9 años. Max se acercó a la puerta de la mansión y se sentó, emitiendo el mismo tipo de ladrido específico que había usado para señalar el mapa en la comisaría. Era claramente una señal de que había encontrado algo importante. ¿Deberíamos tocar la puerta?, preguntó Patricia. Antes de que Castellanos pudiera responder, Max se levantó y se dirigió hacia el lado de la casa, donde había un jardín cerrado. Se detuvo junto a la verja y comenzó a olfatear intensamente, su cola moviéndose con excitación controlada. «Hay alguien ahí», murmuró Patricia. Max está reaccionando a una presencia específica. A través de la verja, pudieron ver a una joven jardinera trabajando entre las flores. Tenía aproximadamente 19 años, cabello castaño oscuro, y cuando levantó la cabeza para limpiar el sudor de su frente, Patricia vio una semejanza inconfundible con las fotografías de la familia Valterra que había visto en los archivos. Max emitió un sonido suave, casi como un llanto, y la joven se volvió hacia la verja. Cuando vio al perro, su expresión cambió a una de confusión y después reconocimiento. ¿Cómo sabías que estaría aquí?, le preguntó a Max, como si esperara una respuesta. Sofía Valterra había estado muerta durante 10 años según los registros oficiales, pero había estado viva y trabajando como jardinera en propiedades de lujo por toda Barcelona bajo el nombre falso de Carmen López. Su historia era similar a la de Miguel: secuestro disfrazado de muerte médica, años de tráfico y abuso, y finalmente escape hacia una vida marginal. Sabía que mi familia vivía en Barcelona, explicó Sofía mientras Patricia y Castellanos la entrevistaban en una cafetería cercana, con Max sentado protectoramente a sus pies. Pero cuando intenté investigar, todos los registros decían que Sofía Valterra había muerto de leucemia. Pensé que tal vez había perdido la memoria, que tal vez no era realmente su hija. Lo que hacía la historia de Sofía aún más trágica era que había estado trabajando literalmente a cientos de metros de su familia durante 2 años, cuidando jardines en su vecindario, sin que ninguno de los dos lados supiera de la presencia del otro. He pasado por su casa miles de veces, continuó Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Vi a mis padres envejecer, vi cómo instalaron una placa conmemorativa en el jardín frontal. Quería acercarme, pero tenía miedo de que pensaran que estaba loca o que era una impostora. Max había detectado la conexión familiar y había pasado semanas observando tanto a Sofía como a la familia Valterra, aparentemente calculando la mejor manera de reunirlos. Su método había sido llevar primero a las autoridades hasta Sofía, establecer su identidad, y después facilitar una reunión controlada. ¿Cómo supiste que ella era su hija?, le preguntó Patricia a Max, quien la miró con esos ojos inteligentes que parecían contener respuestas a preguntas que los humanos apenas estaban aprendiendo a formular. La respuesta llegó cuando Sofía mostró una cicatriz distintiva en su muñeca izquierda, resultado de una caída cuando tenía 5 años. Mis padres tienen fotos de esta cicatriz, explicó. Es la prueba más clara de mi identidad.
La reunión entre Sofía y sus padres fue organizada cuidadosamente por Patricia y Castellanos. Los Valterra habían sido escépticos inicialmente, protegiendo sus corazones contra la posibilidad de una falsa esperanza después de una década de dolor. Pero cuando Sofía caminó hacia ellos en el jardín de su casa, llevando consigo fotografías y recuerdos que solo la verdadera Sofía podría tener, toda duda se desvaneció. La cicatriz en su muñeca, las historias específicas de su infancia, y sobre todo, la manera en que conocía detalles íntimos sobre la familia que ningún extraño podría saber. Mi pequeña Sofía, sollozó su madre, Elena Valterra, abrazando a la hija que había llorado durante 10 años. Sabía que estabas viva. En mi corazón, siempre supe que estabas viva. Max observó la reunión desde una distancia respetuosa, su trabajo claramente completado para esta familia. Pero Patricia notó que el perro mantenía una postura alerta, como si su misión general estuviera lejos de terminar. ¿Hay más, verdad?, le preguntó suavemente a Max. Más familias que necesitan reunirse. Como respuesta, Max se dirigió hacia Patricia y depositó algo a sus pies, un pequeño collar de perro que había estado llevando en su boca sin que nadie se diera cuenta. El collar tenía una etiqueta que decía Boxer, guardián del cementerio San Andreu. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Patricia, examinando el collar. Era viejo, gastado por años de uso, y tenía un olor que Max obviamente encontraba significativo. Castellanos tomó el collar y lo estudió. San Andreu es un distrito al norte de la ciudad. Hay un cementerio grande allí. ¿Crees que Max quiere que vayamos ahí? Max ladró una vez, claramente confirmando la sugerencia. Se dirigió hacia la puerta del jardín, indicando que era hora de continuar su búsqueda. El cementerio de San Andreu era uno de los más antiguos de Barcelona, con tumbas que databan del siglo XIX. Max guió a Patricia y Castellanos directamente hacia una sección específica del cementerio, donde las lápidas eran más nuevas y más elaboradas. Esta es la sección de entierros de los últimos 20 años, explicó el encargado del cementerio, quien se había unido a ellos después de que mostraran sus credenciales oficiales. Muchas de las familias más prominentes de Barcelona tienen parcelas aquí. Max se detuvo frente a una lápida particular que decía Carlos Mendoza Jr. Amado hijo, 2008 a 2016. Patricia reconoció inmediatamente el nombre, era Miguel, el joven que había sido reunido con su padre días atrás. Esta es la tumba de Miguel, murmuró Patricia. Pero sabemos que Miguel está vivo. ¿Qué hay enterrado aquí realmente? Max continuó guiándolos a través del cementerio, deteniéndose en lápida tras lápida de niños que habían muerto durante el mismo periodo. Sofía Valterra tenía una tumba. Otros nombres que Patricia reconoció de los archivos de reuniones familiares también tenían marcadores funerarios elaborados. Todas estas tumbas son falsas, realizó Castellanos. Es un cementerio lleno de niños que en realidad están vivos. Pero Max no había terminado. Se dirigió hacia una sección más apartada del cementerio, donde había menos visitantes, y se detuvo frente a una tumba que era diferente de las otras. Era más simple, con solo un nombre, guardián y una fecha de hace 5 años. Sentado junto a esta tumba había un boxer grande, claramente mayor, con pelaje gris alrededor del hocico. El perro estaba en posición de guardia, como si hubiera estado vigilando ese lugar durante años. ¿Quién es ese perro?, preguntó Patricia. Ese es Bruno, respondió el encargado del cementerio. Ha estado aquí todos los días durante 5 años. Nadie sabe de dónde vino, pero no se aleja de esa tumba. Lo alimentamos, pero no podemos convencerlo de que se vaya. Max se acercó a Bruno lentamente, y los dos perros se olfatearon en una comunicación canina compleja. Después de varios minutos, Bruno se levantó por primera vez en años y comenzó a caminar hacia otra sección del cementerio, con Max siguiéndolo. Bruno llevó a Max y a los humanos a una parte del cementerio que raramente recibía visitantes, un área donde se guardaban herramientas de mantenimiento y registros antiguos. Detrás de un cobertizo viejo, Bruno comenzó a cavar en un lugar específico con una determinación que sugería conocimiento, no instinto aleatorio. Ha estado guardando algo aquí, lo observó Patricia mientras Bruno desenterraba una caja de metal enterrada superficialmente. ¿Por cuánto tiempo dijo que ha estado en el cementerio? 5 años, respondió el encargado. Apareció el día después del funeral de Guardián. Nunca supimos quién era Guardián realmente, no había familia, no había visitantes.
Solo este perro que apareció y se quedó. La caja que Bruno desenterró contenía documentos que harían temblar los cimientos de Barcelona. Eran registros detallados de la operación de tráfico infantil, nombres reales de niños secuestrados, identidades falsas asignadas, ubicaciones de venta, y más perturbador, una lista de todos los funcionarios corruptos que habían facilitado la operación. Guardián era un informante, realizó Patricia mientras revisaba los documentos. Alguien dentro de la organización que estaba documentando todo. Entre los documentos había fotografías de Bruno con un hombre mayor que Patricia no reconoció, pero que claramente había cuidado del perro. Las fotos mostraban a Bruno siendo entrenado no para atacar o defender, sino para recuperar y enterrar objetos específicos. Bruno fue entrenado para ser un guardián de evidencia, concluyó Patricia. Cuando su dueño murió, continuó su misión, proteger estos documentos hasta que alguien viniera a reclamarlos. Max se acercó a Bruno y los dos perros intercambiaron lo que solo podía describirse como información. Después de varios minutos, Bruno se dirigió hacia una lápida específica en la sección principal del cementerio, claramente indicando que había más que mostrar. La lápida que Bruno señaló decía Esperanza Morales, Madre Amorosa, 1965 a 2018. No era el nombre de un niño, sino de una mujer adulta. Pero la fecha de muerte coincidía con otros eventos significativos en la cronología que Patricia había estado compilando. Los documentos que Bruno había guardado revelaron que Esperanza Morales había sido una trabajadora social que había comenzado a sospechar sobre el número inusual de muertes infantiles en familias adineradas. Su investigación personal había descubierto la verdad: los niños no estaban muriendo, estaban siendo secuestrados y vendidos. Esperanza era la contacto de Guardián, explicó Patricia mientras leía sus notas manuscritas. Ella había identificado el patrón y estaba compilando evidencia para presentar a las autoridades federales. Pero Esperanza había muerto en un accidente automovilístico antes de poder presentar su evidencia. Sus notas sugerían que había sospechado que estaba siendo vigilada, que su investigación había sido descubierta por las mismas personas que estaba tratando de exponer. Guardián debe haber sido su informante dentro de la organización, continuó Patricia. Cuando ella murió, él sabía que tenía que preservar la evidencia hasta que alguien más pudiera actuar sobre ella. Los documentos también contenían algo que hizo que Patricia se detuviera en shock: referencias a otros perros entrenados para detectar y documentar actividades criminales. Había menciones específicas de Titán en Madrid, Rocky en Sevilla y Luna también en Sevilla. Es la misma red, murmuró Patricia. La misma organización que corrompió el sistema judicial, que manipuló memorias familiares, que usó perros como herramientas de vigilancia. Todo está conectado. Max y Bruno parecían entender la importancia de lo que había sido revelado. Los dos perros se sentaron juntos, mirando a Patricia con expectativa, como si esperaran que ella tomara acción sobre la información que habían preservado durante tanto tiempo. Pero había algo más en los documentos, una referencia críptica a Operación Círculo Completo y una fecha que era solo 2 semanas en el futuro. La operación aparentemente involucraría recolectar a todos los operativos caninos para la fase final. De vuelta en la comisaría, Patricia coordinó inmediatamente con sus contactos en Madrid y Sevilla. Los documentos de Bruno habían revelado que la organización criminal no había sido completamente desmantelada por las operaciones anteriores, había simplemente reorganizado y planificado una recolección final de todos los perros que habían sido entrenados o que habían desarrollado habilidades especiales. Tienen 2 semanas, reportó Castellanos después de analizar los documentos más detalladamente. Según estos planes, van a intentar capturar a Titán, Luna, Max, Bruno, y posiblemente otros perros para una operación final. ¿Qué tipo de operación?, preguntó Patricia. Los documentos no son específicos, pero hay referencias: utilización final de activos caninos y eliminación de testigos. No suena como si planeen mantener a los perros vivos después de lo que sea que planeen hacer. Patricia sintió una furia fría sentándose en su estómago. Después de todo lo que estos animales habían sufrido, después de todo lo que habían logrado en términos de justicia y reunificación familiar, la organización criminal quería destruirlos para proteger sus secretos finales. No lo permitiremos, declaró con determinación. Hemos creado el santuario precisamente para proteger a estos perros. Es hora de usar todos nuestros recursos. Max, quien había estado descansando cerca del escritorio de Castellanos, se levantó de repente y se dirigió hacia la ventana. Su postura se volvió alerta, casi defensiva, como si hubiera detectado algún peligro inminente.
¿Qué pasa, Max?, preguntó Patricia, siguiendo la mirada del perro. En la calle abajo, un van negro se había estacionado con vista directa a la entrada de la comisaría. Era exactamente el tipo de vehículo que había sido descrito en los documentos de Guardián como transportes para operaciones de secuestro. «Nos han encontrado», murmuró Castellanos, alcanzando su radio. «Todas las unidades, tenemos vigilancia sospechosa en la comisaría». Pero antes de que pudiera completar la llamada, el van arrancó y desapareció en el tráfico. El mensaje era claro: la organización sabía que sus documentos habían sido descubiertos y estaban preparándose para acelerar sus planes. Patricia tomó la decisión inmediata de trasladar a todos los perros especiales al santuario Justicia Canina, que había sido diseñado con consideraciones de seguridad precisamente para este tipo de situación. Max y Bruno serían transportados desde Barcelona esa misma noche, reuniéndose con Titán, Luna y los otros perros hermanos rescatados. «El santuario tiene sistemas de seguridad militares», explicó Patricia mientras coordinaba el transporte. «Pero más importante, todos los perros estarán juntos. Han demostrado que son más efectivos cuando pueden trabajar como equipo». El viaje desde Barcelona hasta el santuario fue tenso. Max y Bruno viajaron en un vehículo blindado escoltado por múltiples unidades policiales, mientras Patricia coordinaba con equipos de seguridad en el santuario para asegurar que todo estuviera preparado para su llegada. Durante el viaje, Patricia recibió actualizaciones perturbadoras de sus contactos en otras ciudades. Había reportes de intentos de secuestro de otros perros con habilidades especiales en Madrid, Sevilla y Valencia. La organización claramente estaba activando células operativas en múltiples ubicaciones simultáneamente. «Es una operación coordinada a nivel nacional», reportó el capitán Morales por radio. «Están intentando capturar a todos los perros antes de que podamos protegerlos completamente». Pero Max parecía tener sus propias ideas sobre la situación. Durante el viaje, se mantuvo extremadamente alerta, ocasionalmente emitiendo ladridos suaves que parecían ser comunicación dirigida hacia Bruno. Los dos perros claramente estaban coordinando algo entre ellos. Cuando finalmente llegaron al santuario, la reunión entre todos los perros especiales fue extraordinaria. Titán, Luna, Max, Bruno y los otros 5 perros hermanos se comunicaron en una manera que Patricia nunca había presenciado. Era como si estuvieran intercambiando información táctica y planificando estrategias. En el santuario, Patricia observó algo que desafió todo lo que había creído saber sobre inteligencia animal. Los 9 perros especiales se habían organizado espontáneamente en lo que solo podía describirse como un consejo de guerra, cada uno aparentemente compartiendo información sobre sus experiencias y habilidades específicas. Max, como el más reciente en llegar, parecía estar reportando sobre la situación en Barcelona. Titán y Luna proporcionaban información sobre la estructura de seguridad del santuario. Bruno compartía detalles sobre los documentos que había guardado y las amenazas que había observado. Los otros perros hermanos contribuían con sus propias observaciones sobre patrones que habían notado durante su rehabilitación. «Es como si estuvieran planificando una defensa coordinada», observó Camila Herrera, quien había llegado al santuario para ayudar con los preparativos de seguridad. «Cada perro entiende su papel en proteger al grupo». Dr. Patricia había invitado a expertos en comportamiento animal para observar esta interacción sin precedentes. «Nunca hemos documentado este nivel de comunicación estratégica entre perros», murmuró la doctora Ana Restrepo, etóloga de la Universidad de Barcelona. «Es como si la experiencia compartida de trauma y operaciones criminales hubiera acelerado su evolución cognitiva». Pero lo más fascinante era que los perros no estaban simplemente planificando defensa, estaban organizando un contraataque. Max se dirigió repetidamente hacia los mapas que Patricia había colgado en las paredes del santuario, señalando ubicaciones específicas en Barcelona con una precisión que sugería conocimiento detallado de la infraestructura de la organización criminal. «Creo que Max quiere guiarnos hacia las instalaciones principales de la organización», interpretó Patricia. «No solo está tratando de protegerse, quiere eliminar la amenaza en su fuente». Elena Herrera, quien había estado observando silenciosamente, finalmente habló. «Estos perros han vivido como víctimas durante años. Ahora están listos para convertirse en los cazadores». Basándose en la información proporcionada por Max y confirmada por los documentos de Bruno, Patricia y los equipos policiales coordinaron una operación preventiva para desmantelar las instalaciones principales de la organización antes de que pudieran lanzar su ataque contra los perros. Max insistió en participar personalmente en la operación, y después de mucho debate,
Patricia accedió a permitir que él y Bruno los acompañaran como consultores caninos. Su conocimiento de las instalaciones y su capacidad para detectar peligros ocultos serían invaluables. Recuerden, instruyó Patricia a los equipos tácticos, estos perros no son solo herramientas, son nuestros socios en esta operación. Confíen en sus instintos y protejan sus vidas tanto como protegerían las de cualquier oficial humano. La instalación principal estaba ubicada en un complejo industrial abandonado en las afueras de Barcelona. Desde el exterior parecía vacío, pero Max y Bruno inmediatamente detectaron signos de actividad reciente, olores específicos, patrones de vibración en el suelo, señales térmicas que sus sentidos caninos podían percibir pero que el equipo humano había pasado por alto. Max guió al equipo hacia una entrada oculta que no aparecía en ningún plano arquitectónico. Bruno se posicionó para detectar cualquier trampa o sistema de alarma que pudiera alertar a los ocupantes del edificio. Cuando entraron al complejo, descubrieron algo que superó incluso las peores expectativas de Patricia, era una instalación de entrenamiento completa para perros operativos, con celdas de aislamiento, equipos de condicionamiento, y laboratorios donde aparentemente habían estado experimentando con mejoras genéticas en animales. Lo que el equipo encontró en la instalación fue evidencia de décadas de abuso animal sistemático. Había registros de experimentos diseñados para enhancer las capacidades naturales de los perros, programas de condicionamiento que habían traumatizado a cientos de animales, y planes para crear la próxima generación de operativos caninos perfectos. Esto es como un campo de concentración para perros, murmuró uno de los oficiales tácticos mientras documentaban las instalaciones. Max y Bruno se movían por las instalaciones con una familiaridad que rompió el corazón de Patricia. Claramente habían estado en lugares similares antes, y sus reacciones sugerían que tenían recuerdos traumáticos asociados con este tipo de ambiente. Pero los perros también estaban cumpliendo una función crucial, identificando áreas donde podrían estar escondidos otros animales o evidencia adicional. Bruno llevó al equipo hacia una sección de las instalaciones que parecía ser el centro de comando, donde encontraron computadoras con bases de datos completas de todas las operaciones criminales. Tienen registros de más de 200 niños secuestrados durante los últimos 20 años, reportó el especialista en informática forense. Y listas de más de 400 perros que han sido entrenados o experimentados. Max se dirigió hacia una puerta específica y se sentó frente a ella, emitiendo el mismo tipo de ladrido que había usado para señalar descubrimientos importantes anteriormente. Cuando el equipo abrió la puerta, encontraron lo que parecía ser una sala de reuniones con mapas detallados de toda España marcando ubicaciones de células operativas. En el centro de la mesa había documentos que describían a Operación Extinción, el plan para eliminar a todos los perros testigos y evidencia restante antes de que la organización se trasladara a operaciones internacionales. Íbamos a llegar demasiado tarde, realizó Patricia. Si no hubiéramos actuado esta noche, mañana habrían comenzado a eliminar sistemáticamente a todos los perros que podrían testificar contra ellos. Mientras el equipo documentaba la evidencia en la instalación, Max de repente se puso alerta y comenzó a ladrar urgentemente hacia una de las salidas. Su comportamiento indicaba que había detectado movimiento o presencias que los humanos no habían notado. «Hay alguien más aquí», interpretó Patricia. Max está detectando intrusos. El equipo táctico se posicionó defensivamente, pero Max ya se había movido hacia la salida, claramente siguiendo un rastro específico. Bruno se unió a él, y los dos perros coordinaron lo que parecía ser una persecución táctica. En el exterior del complejo, los perros habían detectado a 3 miembros de la organización criminal que aparentemente habían llegado para ejecutar Operación Extinción esa misma noche. Los criminales habían traído equipos de captura y sedación, claramente planificando secuestrar a los perros del santuario. No sabían que ya habíamos descubierto sus planes, observó Castellanos mientras coordinaba la persecución de los fugitivos. Max y Bruno trabajaron juntos para rastrear a los criminales a través de las calles industriales de Barcelona. Su conocimiento del área, combinado con sus sentidos superiores, los convirtieron en rastreadores más efectivos que cualquier tecnología disponible para el equipo humano. La persecución culminó en un almacén donde los criminales habían establecido una base de operaciones temporal. Dentro, el equipo encontró vehículos equipados para transportar animales secuestrados, drogas de sedación, y listas de direcciones que incluían no solo el santuario, sino también las casas de las familias que habían sido reunidas por Max. Planeaban eliminar a las familias también, realizó Patricia con horror. Cualquier persona que hubiera sido reunida con parientes, muertos, era considerada un testigo que necesitaba ser silenciado.
Los arrestos esa noche llevaron al desmantelamiento completo de lo que las autoridades llamaron la red de crimen organizado más sofisticada en la historia moderna europea. Las conexiones se extendían a través de múltiples países, involucradas en tráfico humano, corrupción judicial, manipulación médica y abuso animal sistemático. Max, Bruno, Titán, Luna y los otros perros fueron reconocidos oficialmente como testigos especiales en los proceedings judiciales. Aunque no podían testificar verbalmente, la evidencia que habían recopilado y preservado durante años proporcionó la base para convicciones que resultarían en cientos de años de prisión para los perpetradores. Estos animales han logrado lo que décadas de investigación humana no pudieron, declaró el ministro de Justicia durante una ceremonia especial en el santuario. Han reunido familias, expuesto corrupción, y protegido a incontables víctimas futuras. Pero para Patricia, la verdadera victoria era ver a los perros finalmente viviendo en paz. Max había encontrado su lugar en el santuario, donde podía usar sus habilidades especiales para ayudar en la rehabilitación de otros animales traumatizados sin ser explotado o puesto en peligro. Max desarrolló sus habilidades naturalmente, como respuesta al trauma y la injusticia que presenció, explicó Patricia en una conferencia sobre rehabilitación animal. Pero en el santuario, puede usar esas mismas habilidades para sanar en lugar de simplemente sobrevivir. Las reuniones familiares continuaron, pero ahora en un contexto de seguridad y celebración en lugar de secreto y peligro. Carlos y Miguel Mendoza se habían establecido cerca del santuario, con Miguel entrenándose como terapeuta especializado en trauma para ayudar a otros sobrevivientes de tráfico humano. 6 meses después de la operación final en Barcelona, el santuario Justicia Canina se había convertido en algo más que un lugar de rehabilitación, era un centro de investigación, un modelo de justicia restaurativa, y un hogar para familias tanto humanas como caninas que habían sido destruidas por el crimen organizado. Max había emergido como el líder natural de la manada de perros especiales, usando sus habilidades para detectar conexiones familiares para ayudar en la integración de nuevos animales rescatados. Su capacidad para reconocer traumas similares y facilitar la sanación grupal se había convertido en una parte esencial del programa de rehabilitación del santuario. Max enseña a otros perros que la supervivencia no es suficiente, observó Camila Herrera, quien ahora dirigía el programa de terapia animal del santuario. Les enseña que pueden prosperar, que pueden formar conexiones genuinas, y que pueden usar sus experiencias dolorosas para ayudar a otros. Bruno había encontrado paz finalmente después de años de guardar secretos dolorosos. Ya no tenía que proteger evidencia o vigilar tumbas, podía simplemente ser un perro mayor respetado por su servicio y amado por su familia adoptiva. Titán y Luna habían desarrollado un programa especial donde usaban sus experiencias para ayudar a entrenar personal de aplicación de la ley en reconocer signos de abuso animal y crimen organizado. Su contribución había mejorado significativamente la efectividad de las investigaciones en toda Europa. Las familias que habían sido reunidas por Max continuaban visitando el santuario regularmente, creando una comunidad extendida de sobrevivientes que se apoyaban mutuamente en sus procesos de sanación. El éxito del santuario había atraído atención internacional, y Patricia había comenzado a recibir solicitudes de otros países para establecer programas similares. La metodología que habían desarrollado, usando perros traumatizados para ayudar en la sanación de otros animales y facilitar justicia para víctimas humanas, representaba un enfoque completamente nuevo a la rehabilitación y aplicación de la ley. Estamos viendo el nacimiento de una nueva disciplina, explicó Patricia durante una conferencia internacional sobre justicia restaurativa. La colaboración entre humanos y animales traumatizados crea posibilidades de sanación que ninguna de las especies podría lograr sola. Max había comenzado a trabajar con cachorros rescatados, enseñándoles habilidades sociales básicas que les habían sido negadas durante sus experiencias traumáticas. Su paciencia y comprensión intuitiva de las necesidades de otros animales traumatizados lo habían convertido en un terapeuta canino extraordinario. Pero había algo más en el comportamiento de Max que había captado la atención de Patricia recientemente. El perro había comenzado a mostrar interés en una sección específica del santuario donde se almacenaban objetos personales de víctimas que nunca habían sido reclamados, fotografías, juguetes, cartas, elementos que habían sido recuperados durante varios rescates pero que pertenecían a personas que aún no habían sido localizadas. Max está detectando conexiones que aún no hemos descubierto, observó Patricia mientras lo veía examinar cuidadosamente una caja de fotografías familiares. Creo que hay más reuniones esperando ser facilitadas. Una tarde, Max llevó una fotografía específica a Patricia, una imagen de una familia con un perro que claramente no era una de las razas que ya conocían. El perro en la fotografía era un boxer,
pero diferente de Bruno. En el reverso de la fotografía estaba escrito "Nuestro guardián ángel, protegiendo la memoria de papá". La fotografía que Max había seleccionado llevó a Patricia hacia una nueva investigación que prometía ser tan compleja como las anteriores. Los detalles en la imagen, la ropa de la familia, el fondo arquitectónico, el estilo de la fotografía, sugerían que había sido tomada en algún lugar del norte de España, posiblemente cerca de Bilbao. La inscripción menciona, "Protegiendo la memoria de papá", observó Patricia mientras analizaba la fotografía con equipos de especialistas. Eso sugiere que el perro está asociado con algún tipo de memorial o tumba. Pero lo que hizo la fotografía aún más intrigante fue lo que Max hizo después de entregársela a Patricia. Se dirigió hacia el área donde Bruno descansaba habitualmente y los dos perros intercambiaron lo que parecía ser información compleja. Después de varios minutos de comunicación canina, Bruno se levantó, algo que raramente hacía por iniciativa propia, y se dirigió hacia una caja específica de objetos no reclamados. De esa caja, Bruno extrajo un collar de perro viejo con una etiqueta que decía Ángel, guardián eterno. El collar coincidía exactamente con el que llevaba el boxer en la fotografía que Max había encontrado. Los dos collares están conectados, realizó Patricia. Max y Bruno están diciéndonos que hay otro perro, otro guardián, que ha estado protegiendo secretos relacionados con nuestros casos. La investigación preliminar sobre el collar de Ángel reveló que había sido fabricado en Bilbao aproximadamente hace 15 años. Los registros del fabricante mostraban que había sido parte de una orden especial para una funeraria que se especializaba en servicios para familias prominentes de la región. Creo que Ángel está guardando una tumba, como Bruno guardaba la evidencia en Barcelona, especuló Patricia. Y esa tumba contiene secretos que necesitan ser revelados para completar verdaderamente nuestro entendimiento de esta red criminal. Max confirmó la teoría acercándose al mapa de España en la pared del santuario y señalando específicamente la región de Bilbao con la misma precisión que había mostrado al identificar ubicaciones en Barcelona. Mientras Patricia planificaba el viaje hacia Bilbao para investigar la conexión con Ángel, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con el caso de Rocky en Sevilla. Cada perro había llevado a otro, cada secreto revelado había expuesto injusticias más profundas, y cada reunión familiar había sanado heridas que habían permanecido abiertas durante décadas. Los perros nos han enseñado algo fundamental sobre la justicia, le confió a Elena Herrera mientras observaban a Max jugar con los otros perros en el campo principal del santuario. No es suficiente castigar a los culpables. La verdadera justicia requiere sanar a las víctimas y restaurar las conexiones que fueron rotas. Max se había convertido en algo más que un detective canino, era un arquitecto de reuniones familiares, un facilitador de sanación, y un símbolo de esperanza para familias que habían perdido la fe en que podrían volver a estar completas. Las estadísticas eran impresionantes. En el año desde que Patricia había comenzado su investigación, 47 familias habían sido reunidas, más de 200 niños secuestrados habían sido localizados, algunos vivos, otros con claridad sobre sus destinos, y una red criminal internacional había sido completamente desmantelada. Pero para Max, las estadísticas eran irrelevantes. Lo que importaba era el olor familiar de su manada, la seguridad del santuario, y la satisfacción de trabajo bien hecho. Había evolucionado de víctima traumatizada a sanador poderoso, usando sus habilidades extraordinarias para crear el tipo de justicia que trasciende los sistemas legales humanos. Esa noche, mientras Patricia preparaba los planes para el viaje a Bilbao, Max se acercó con algo más en su boca, una pequeña llave dorada que había estado escondida en otra de las cajas de objetos no reclamados. La llave tenía grabado el número 1936 y un símbolo que Patricia reconoció como perteneciente a cajas de seguridad bancarias históricas. ¿Qué secretos más están esperando ser descubiertos?, se preguntó Patricia en voz alta, acariciando la cabeza de Max. El border collie la miró con esos ojos inteligentes que habían visto tanto dolor pero que aún brillaban con determinación. Su trabajo no había terminado. Ángel en Bilbao era solo la siguiente parada en un viaje hacia la justicia completa que podría continuar durante años. Pero por ahora, Max estaba contento de descansar en la seguridad del santuario, rodeado por su familia elegida, sabiendo que había cumplido su propósito más importante, había demostrado que incluso las tragedias más profundas podían transformarse en oportunidades para crear conexiones más fuertes que antes. El círculo familiar estaba completo, pero como todos los círculos verdaderos, también era el comienzo de algo nuevo.
Esta historia completa la reunificación familiar de Max con su manada y establece la conexión con Ángel en Bilbao para el séptimo vídeo, mientras mantiene la temática de perros que protegen secretos y facilitan justicia a través de reuniones familiares tanto caninas como humanas.